Hola, buenas tardes. Quiero mencionar en unos pocos minutos un tema supremamente importante que responde o pretende responder a la pregunta que ves en la descripción de esta transmisión en vivo. Buenas tardes, Adriana, qué gusto que estés acá. Y es la ética, ¿para qué? O ¿para qué la ética? En nuestros países latinoamericanos, hola Ana Milena, buenas tardes, qué bueno, gracias por estar en esta transmisión en vivo con el tema de la ética. José Antonio, buenas tardes, primo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Para qué la ética? Quiero llamar a tu reflexión para generar entonces esos procesos de pensamiento que nos lleven a obrar de una mejor forma, que nos lleven a dar lo mejor de cada uno de nosotros. Yo no sé tú, pero a mí no me satisface lo que estoy viendo, no solo en mi país Colombia, sino en el resto del continente y del mundo. Tanta agresividad, tanto dolor emocional. Mi pregunta es, ¿para qué todo esto? Al hacer parte de esta sociedad de humanos, siglo XXI, en este mes de octubre que recién comienza, podrías hacer una evaluación, gracias por ese like, de los años que tú tengas y la satisfacción que experimentas en toda tu vida personal, familiar, laboral, académica, con tus vecinos, tu profesión, tu nivel económico, tu salud, tus hábitos, tus pensamientos. ¿Para qué la ética? ¿Por qué y para qué existe entonces eso que conocemos como ética? Que atención, es posible que tengamos conceptos diferentes de qué es la ética. Bueno, yo entiendo la ética como aquellos principios o aquel conjunto de principios y valores a través de los cuales las personas hoy en día, civilizados supuestamente, hemos formalizado en nuestros cuerpos legales, normalmente conocidos como Constitución. Y allí se contemplan entonces esos mínimos básicos de conducta y de comportamiento que nos permiten de ser observados, procurar llevar una vida lo más sana posible, lo más satisfactoria posible, y ve preguntando en tu interior si tu vida es sana, tus relaciones son sanas, lo que haces es ético, honra esos 8 principios, al menos en la sociedad colombiana, que están formalizados en nuestra Constitución: la vida, el conocimiento, el trabajo, la justicia, la igualdad, la convivencia, y el último, son 8, la paz. Y está de último, creo yo, interpreto yo, no por casualidad. Si yo observara los 7 anteriores, viviría en paz, no solo exigiendo de los demás que cumplan, que sean honestos, solidarios, sensibles, que cumplan la palabra, que si ofrecen un servicio lo hagan con calidad, que si trabajo de gerente, por ejemplo, o soy comerciante, o soy abogado, o médico, bueno, tantos oficios que hay, lo haga. Hola Luz Marina, buenas noches, buenas tardes, buenas noches allá en España. Muchas gracias por estar viendo esta transmisión, un gusto grande. Somos entonces personas que contribuimos a la paz de la que tanto se habla y se habla y se habla y se sigue hablando. ¿Será que tiene mucho o poco que ver nuestra conducta con el cambio climático? Terremotos,
tsunamis, tornados, violencia, etcétera. ¿Quiénes están o estamos detrás de estas consecuencias? ¿Somos nosotros causa fundamental? ¿Y qué podríamos hacer mejor? Pregunta el coach. ¿Será que hay una manera mejor en que podemos nosotros relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra calidad de pensamientos, desde la autoestima sana, es decir, desde el control de las emociones? Y por supuesto, con el cumplimiento de esos 8 valores y principios que son mínimos, básicos, éticos, no son todos, hay muchos otros, y que envuelven un concepto central, que es la dignidad de las personas. Tú eres una persona y tienes dignidad. ¿Qué es para ti la dignidad y cómo la vives, cómo la honras y cómo la honras en las demás personas? Todos los días, de día o de noche, en vacaciones o en horas hábiles, en tu vida familiar o en la vía pública cuando interactúas con las personas que eventualmente tengas que ver. Es muy importante. Yo creo que todos tenemos el deber moral, que es la conducta. La moral es la conducta y es una conducta entonces moral y ética si honra esos 8 principios, al menos acá en Colombia, y los demás que se desprenden de allí. Si honra mi conducta, esos principios, mi conducta será una conducta civilizada, evolucionada. Creemos en quién crees como ser superior, o así no seas creyente o en una inteligencia superior, así no creas. ¿Acaso es mejor o es peor ser honesto, confiable? ¿Tú eres confiable? Es mi pregunta. Tú y yo, para concluir este razonamiento, tenemos el deber moral, decía hace unos instantes, de hacer un alto, porque hacia donde vamos no nos está pronosticando en el futuro cercano que vayamos a tener probabilidades mínimas de existir como raza humana. Y tú que me estás viendo, tienes la obligación moral, tienes el deber, porque formamos parte de una sola comunidad, americana, europea, africana. Eso no tiene mucho que ver con ideas de por allí, ideas de por allá, tampoco tiene mucho que ver. Tienes derecho a tener tu sistema de creencias y de pensamiento. Lo que no puedes, no tienes el derecho, es a ofender a ningún otro ser vivo. Ningún otro ser vivo, humano o no humano, no tienes ese derecho. Tu deber, si eres un humano evolucionado, actual, moderno, es cada día ser mejor persona, hombre o mujer. Y si eres hombre, no tienes ningún derecho a pisotear a ninguna mujer. Y si eres mujer, tampoco contra las mujeres o contra las personas varones. Y los niños, ¿de qué manera eres ejemplo con tus hijos, con tu pareja, con tus vecinos, los niños, las personas mayores? El ejemplo enseña permanentemente. ¿Será que tenemos nosotros que ver con lo que ocurre alrededor, no solo en nuestra localidad, en nuestra nación, en nuestros continentes y en el mundo? 50 personas al menos asesinadas hoy en los Estados Unidos, en Las Vegas. ¿Recuerdas el 11 de septiembre de hace unos años lo que pasó en los Estados Unidos también? ¿Qué justifica semejante arremetida de personas contra personas? ¿Acaso vamos a vivir eternamente como humanos? No te vas a llevar ni un céntimo en el ataúd. Y entonces, ¿por qué querer imponer mis ideas, mi propiedad, mis cosas, mis bienes materiales? Porque yo creo que en este momento le dimos la vuelta a la escala de valores. Hoy en día, para la sociedad occidental y en muchas otras culturas, es más importante tener que ser, y es al revés. Es mucho más importante ser una buena persona, una persona de calidad, sensible, honesta,
clara, controlada, que ayude a las demás personas, solidaria, sensible entonces, que se respete a sí mismo. ¿Fumas en exceso o no en exceso? ¿Tomas? ¿Te drogas? ¿Engañas? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Y por qué te das el derecho de ser como eres? ¿Tolerarías que otra persona te engañe? ¿Te agreda? ¿Lo desearías? Y entonces, y cuando ves que alguien hace eso, acudes a la autoridad para que lo remedie, o si puedes tú mismo, tú misma, ayudas, sensibilizas, no agredes, sensibilizas, proteges, o eres totalmente indiferente como tantas personas. Esos realities, perdón, esos contenidos de esas música que llaman reggaetón, perdón, el cine porno, las películas porno, ¿te ayudan a desarrollarte como ser humano o te estás lentamente degradando y estás dando ejemplo para que otras personas lo hagan también? Y en consecuencia lo que vemos en las noticias, en los medios de comunicación, en los periódicos, en la vía pública, en la calle, ¿por qué te extraña? Si es lo que nosotros producimos. Tenemos todos la obligación de modificar, de hacer un alto en el camino y de pensar si habrá realmente una forma mejor de conducirnos, porque como vamos muy poco bien y muy mal. Mi pregunta de reflexión final es entonces, ¿habrá una manera mejor? Y tú, en tu entorno específico, ¿qué puedes hacer para cambiar esos hábitos mentales y comenzar a pensar en una vibración de amor? El amor no es únicamente relaciones de pareja o tener sexo. Eso es una parte importante, sí, claro, pero no es la más importante. Hasta eso en una relación de pareja termina, no dura toda la vida. Eso lo sabes perfectamente tú y lo sé yo también. Lo que perdura son esos valores hermosos que nos hacen una sola raza, una sola especie. Y tú y yo podemos poco a poco, en nuestro medio, en nuestro entorno, empezando por nosotros mismos, ¿qué tipo de pensamientos tienes para contigo mismo o contigo misma? ¿Qué te dices tú cuando cometes eso que llamamos errores? Que son más bien oportunidades para mejorar. Los errores, lo que llamamos errores, oportunidades se exponen para ser solucionadas con amor, con paciencia, con dignidad, con consideración, con misericordia. Hacia allá es hacia donde nuestra raza debe ir, si es que en realidad aspiramos a que nuestra historia continúe muchos años más, y no como ahora, que pareciera que el tiempo se nos agota, no solo porque somos depredadores de nuestro propio planeta, sino porque a nosotros mismos nos agredimos de muchas formas, y eso no es justo, no es inteligente, y somos Homo sapiens, seres pensantes. Luego entonces, y ya nos autodefinimos así. Yo no he visto animales secuestrando animales, torturando animales por gusto. Lo hacen por sobrevivir. Y nosotros que nos creemos más inteligentes, ¿cómo es que todos los días nos despertamos con una tragedia más? Con unos hechos más graves que los del día anterior, o del mes anterior, o el año anterior. ¿Qué ocurre en Siria? ¿Tú sabes lo que ocurre hoy día en Siria? ¿A quién le importa lo que ocurre en Corea del Norte? Y entonces pregunta uno, la ONU, la OEA, la OTAN, ¿para qué están? ¿Para qué están las fuerzas militares de los demás países si no realmente protegen la vida, no la destruyen? ¿Qué entendemos nosotros? Por amor entonces, por convivencia entonces, por democracia entonces, por dignidad entonces. Son solo conceptos para decir que los conocemos, pero nos pasamos la vida de rumba en rumba, de silicona en silicona. Perdón, tienes el derecho, pero eso no es más importante. Es decir, lo aparente, la apariencia
no es más importante que la esencia. No es la forma más importante que la esencia. Es al revés. Es al revés. Pues hasta aquí esta transmisión en vivo. Muchas gracias a las personas que veo conectadas. Luz Marina, Sara Juliana. Ah, qué maravilla. Buenas tardes, Sarita. Un gusto saludarte. Carlos Eduardo. Muchos éxitos en tu proyecto político. A propósito, te apoyo y me gustaría mucho conversar. Feliz tarde y ojalá haya dejado una muy corta pero básica, importante, vital reflexión para la raza humana como especie. Muchas gracias, hasta luego.